Entonces, clase número 7 de la materia, la carta a los Efesios, el trimestre número 1. ¿Ok? Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de terminar este verso, quiero que se den cuenta en ese verso cuáles son las dos áreas que más la carne domina en el punto del ser humano: la voluntad y los pensamientos. La voluntad y los pensamientos. Y quiero que se den cuenta, hermanos, que esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es, recuerden que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la verdadera guerra espiritual se libra en tu mente. Ahí es donde se libra la guerra espiritual. En pensamientos, en argumentos, en cosas que yo creo que son correctas. Y que tal vez, hermanos, fíjense bien, muchas veces pensamos que es correcto porque la gente lo aprueba, ¿no? O sea, pues yo antes de ir a la iglesia, primero ayuda a los pobres. Eso moralmente a la gente es correcto. Pero a mí no me importa su opinión, me importa lo que Dios diga. ¿Y Dios dice que hay que ayudar a los pobres? Sí, pero hay una manera. De hecho, Dios en la ley se acordaba de los pobres. Cuando alguien tenía cebada en su terreno, lo que hacía era empezar del centro hacia afuera. Cuando llegaba a las orillas no las debía cegar. Debía dejarlas a los pobres. De ahí viene la historia de Ruth. ¿Se acuerdan que Ruth fue al campo de Booz? Fue por ese tipo de cosas. O sea, Dios sí se acuerda de los pobres, ¿eh? Pero ¿por qué motivo se empieza por el centro del campo? Porque primero se empieza por lo espiritual. Esas son cosas externas. La santidad no empieza ahí. Eso es lo que el hombre piensa. El hombre piensa que, no, yo me dedico a ayudar a gente. Está bien eso, sí. Pero delante de Dios, si tú no inicias por Cristo, todo está mal. No importa cuánta gente ayudes, ¿eh? O sea, te digo, eso moralmente a la gente le parece correcto. Pero espiritualmente hablando, no lo es. No lo es. Y eso es una de las cosas que vamos a estar batallando en la mente. ¿Cuál? Es que yo creo que esto está bien. Bueno, eso es tu opinión. Ahora vamos a la Biblia. Y si no te apoya la Biblia, tu opinión, pues bueno, ahí está. Pero bueno, entonces la carne tiene una voluntad. Y uno de los argumentos de la carne, hermanos, es: si te hace feliz, hazlo. ¿Ah? Otro pensamiento de la carne, un pensamiento de la carne es: yo soy libre. Yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. A ver, vamos a analizar. Hay que definir libertad. ¿Qué cosa es libertad? ¿Hacer lo que yo quiera? No. Hacer lo que debo hacer. Y ahí implica varias cosas. Implica, por decir, saber que en qué tiempo te encuentras. Eso es sabiduría, ¿eh? Porque muchos hacen las cosas al revés. Quieren estudiar a los 50 años. No, eso ya pasó el tiempo de estudiar. El tiempo de estudiar era en tu juventud. Por eso se le llama, hermanos, adolescencia. ¿Por qué se le llama adolescencia? Porque adoleces de muchas cosas. Adoleces de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. Adoleces de una profesión. No sabes hacer muchas cosas. Adoleces. Es el tiempo de estudiar. Hoy las mujeres que hoy salieron a hacer destrozos a la calle, de casadas quieren vivir como solteras, ¿verdad? Irse con las amigas, bla, 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 bla. Y de solteras, pues no, como si no existiera nada. ¿Se dan cuenta cómo todo al revés? Ya pasó el tiempo. Y si no entendemos ese tipo de cosas, la carne va a hacer su voluntad contigo. ¿Eh? La carne te va a decir: es que a ti nadie te debe demandar. A ti nadie te debe demandar.
Fíjate otro pensamiento de la carne. Yo no solamente voy a recibir órdenes de alguien que yo crea que es mejor que yo. ¿Ah, sí? De alguien que es mejor. ¿De dónde sacaste eso? Si eso es lo que tú argumentas, lee Juan 13. ¿Qué hizo el maestro? Lavó los pies de los discípulos. Ay, ¿cómo crees? Él sí era el mayor de todos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la carne empieza a meter pensamientos? Muchos pensamientos abunda la carne cuando la mujer gana más que el hombre. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento de que yo voy a obedecer solo cuando él gane más que yo. ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿O cómo? ¿De dónde lo argumentas? Bueno, pues es que así debe de ser. Así debe ser según quién. ¿Según quién? Bueno, según lo que yo creo. Qué bueno. Yo también creo que la luna es de queso y no por eso es verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es la lucha? La lucha es aquí, en la mente. Y seguimos luchando por ese tipo de cosas. Por eso, hermanos, es que cuando gente que es espiritual escucha tus argumentos, pues dice, ¿de dónde sacas eso? Bueno, es que yo oí en la tele. Ay, ¿cómo te explico? Efesios 2:4. Pero Dios, fíjate, estando en esa condición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Okay. Aquí hay dos cosas que se ponen en el escenario: la misericordia y el amor de Dios. Entonces vamos a definir. ¿Qué cosa es misericordia? Que pues hizo algo malo, pero pues ya ni modo, pues le voy a dar chance. Vamos a ver un pasaje. Salmo 33:5. Salmo 33:5. Eso debe entenderse muy bien porque, hermanos, muchas veces confundimos misericordia con compasión y son cosas distintas. La compasión es cuando yo veo a alguien y pues bueno, veo su condición externa, de que, pues nada más tiene un zarapito, ¿no? Y puedes tener hasta compasión de animalitos, ¿no? Ay, pobrecito, tiene la pata rota y eres movido a una compasión, pero misericordia es otra cosa. Dice ahí Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Misericordia, hermanos, no es evitar el juicio. Misericordia es que no te dan lo que te mereces. O sea, misericordia no es que no, ya no te voy a castigar, ya. No, pues sí, es que tuve misericordia de él y ya no lo voy a castigar, ya. No. Misericordia es que alguien tuvo que pagar. Cristo pagó, ¿ok? Esa es la misericordia. Dios no te paga conforme a lo que tú de verdad y yo merecemos. Voy a citar otro pasaje. Lamentaciones 3:22, ¿no? Es un libro no muy conocido después de Jeremías, porque fue escrito por Jeremías, y te voy a decir el contexto de ese libro. Jeremías fue uno de los profetas que sí presenció cómo Israel era deportado. Vio cómo las mujeres les abrían el vientre, vio cómo a los niños los azotaban hacia la pared, cómo a los ancianos los mataban sin piedad. Pero él entendía que en verdad el pueblo se merecía eso. ¿Por qué? Porque tantas veces él les advirtió y ellos ¿qué? No atendieron. Vea lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, o sea, pero sí estaban siendo castigados. Pero por la misericordia de Dios, ¿qué? No desaparecieron. ¿Porque merecían ser desaparecidos? Sí. Pero Dios no les dio hasta el punto de desaparecerlos. ¿Por qué? Por pura misericordia.
porque nunca decayeron sus, porque nunca decayeron, o sea, sí, estamos siendo deportados, estamos siendo castigados, disciplinados, pero no hemos sido consumidos solamente porque Dios nos ha tenido misericordia. Entonces, cada vez, hermanos, que muchas veces viene una disciplina en nuestra vida, date cuenta que no es lo que de verdad mereces. No es lo que en verdad mereces, porque muchas veces, si nos ponemos en ser como seres humanos, ay, pues, yo pienso que es muy injusto. No, te falta, te falta, porque la paga del pecado es, o sea que, si no morimos por cada vez que pecamos, es porque Dios nos tiene misericordia, pero eso no evita el juicio. No es lo mismo que compasión. Es que le tuve compasión porque, ay, velo cómo llora. Ay, no, pobrecito, está sufriendo. Dios no es así. Dios no es así. Dios no se fija en las lágrimas, Dios se fija en tu corazón. Que hay gente que llora, pero en su corazón no hay arrepentimiento, no quiere cambiar, no quiere ceder. Entonces, misericordia viene de una palabra griega, eleos, que significa una misericordia activa, o sea, que se ve sobrehumana. Entonces, Dios hizo algo por pura misericordia. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Pero eso no evita que el hombre que no cree se va a ir al infierno. ¿Entonces Dios no tiene misericordia? Claro que sí, porque ya proveyó a su Hijo. Esa es la misericordia. Su amor se mostró cuando la gente le aborrecía. Ahí es donde se muestra la misericordia del amor. ¿Ven cómo muchas veces la carne dice, no, es que si Dios nos ama, no nos puede castigar? A ver, no confundas. Eso no es misericordia. Misericordia es que no te doy lo que tú mereces y que sin duda te doy una provisión, pero si no te arrepientes, sin duda el castigo vendrá sobre ti. ¿Cómo se mostró la misericordia de Dios con Israel? Enviándole profetas. Les envió al profeta Isaías, al profeta Jeremías, y después de la deportación y regresaron al profeta Malaquías, al profeta Nahum, al profeta Oseas, se los envió al reino del norte. O sea, Dios tuvo misericordia con el pueblo. ¿Y el pueblo qué dijo? No vamos a huir. Bueno, entonces viene el castigo. O sea, la misericordia de Dios se muestra cuando Dios te avisa. Dios te empieza a avisar. Recuerden que antes del quebrantamiento está la exaltación y el orgullo. Antes de Dios te empieza a avisar. Te empieza a avisar. ¿Sabes cómo otra cosa cómo Dios te empieza a avisar? Dios te empieza a quitar cosas. Te empieza a poner en estrechez. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Porque una de las cosas que tiene el pecado es que te hace ciego a lo que está a tu alrededor. O sea, tú piensas que todo va bien. Pero si pídele a Dios que te abra los ojos, entonces empiezas a ver que no todo va bien. Que tu vida espiritual está de verdad marchita. Que has abandonado muchas cosas. Pero tú piensas que vas bien, pues porque tienes dinero. Eso es lo más loco que puedes pensar. Misericordia, hermano. Fíjate cómo lo dice un diccionario. Es la virtud que inclina el corazón al ver la miseria ajena. Al ver la miseria ajena. O sea, Dios no se compadece de alguien porque es pobre. Dios se compadece de alguien, hermanos, por su miseria espiritual. De eso es lo que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿cómo vimos la misericordia de Dios? En la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuándo se muestra la misericordia?
cuando la persona o cuando los pecadores no tienen ningún remedio. Dios mostró su misericordia con una humanidad que al pasar de los años iba a su destrucción. O sea, hermanos, fíjense qué razonamiento yo he llegado. Si Dios hubiese dejado a la humanidad así, sin Cristo, yo creo que ya la humanidad se hubiera extinguido. Porque la humanidad ve cómo progresa para extinguirse. Matrimonios que no dan hijos, o sea, igualitarios, eso no da nada. Eso contribuye a la extinción. Abortos, eso también contribuye ¿a qué? A la extinción. Guerras. ¿Se dan cuenta? O sea, una de las cosas por las cuales la humanidad no se ha extinguido es porque Cristo apareció, dio vida a los hombres que han creído en Él y ellos han querido seguir los caminos de Dios y eso trae bendición. Pero si Dios no hubiera aparecido, si Cristo no hubiera aparecido, tiempo a que la humanidad ya se hubiera extinguido por todo lo que ha hecho. O sea, siempre el pecado llevaría a la humanidad a ciertas decisiones que contribuyen a su desaparición. Analícenlo bien. Pero en varias de las cosas o de los avances científicos hay cristianos involucrados. ¿Por qué? Porque de Dios es la ciencia y la sabiduría. Y el poder de hacer riquezas y los da a quien Él quiere. O sea, dense cuenta, eso es misericordia. Vio Dios, que Él lo ve todo, que la humanidad iba directo a la extinción. Y Él nos amó aún en nuestra condición. Y en esa misericordia nos mostró su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Eso es misericordia. Pero eso no exime que aquel que no cree está condenado. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, es decir, la salvación no se hizo nada para que nosotros pudiésemos tener vida. La salvación no es el resultado de algo que yo hice o a dónde asistí. La salvación no es eso. La salvación es algo que Dios regaló. ¿Y cuál fue el conducto por el cual Dios eligió para dar salvación? La fe. La fe. Por eso, para muchos, esto es locura, hermanos. Porque como algo tan grande tenga un remedio que parece pequeño. Pero date cuenta, el hombre le cuesta creer. Cree todo, cree en los ovnis, cree en la vida en otros planetas, cree en, ¿cómo se llama? En que puede hablar con los muertos, cree que se le apareció su abuelita, cree muchas cosas, pero cuando se le habla del Evangelio, le cuesta creer. Y otra cosa que a los cristianos les cuesta creer la Biblia. Creen cualquier cosa, pero la Biblia no la quieren creer. ¿Y saben por qué no la creen? ¿O por qué no? ¿Por qué se ve que no la creen? Porque lo leen, pero no lo viven. O sea, no lo ven como un principio de vida, lo ven como una sugerencia. Bueno, aquí me está sugiriendo. No, la palabra de Dios no es sugerencia, es una orden. La palabra de Dios no son sugerencias. Bueno, si puedes, te dice Dios, si puedes, vive así. No dice eso. La Biblia dice, no matarás. No tendrás dioses ajenos. Es contundente. No dice, si puedes, no hagas esto. No dice eso. La Biblia es contundente. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo manda. Y con Dios no hay peros. ¿Se dan cuenta? Ese es otro problema de la carne. Es que la Biblia ya es anticuada. Pues yo lo que leo en la Biblia, hermanos, es casi tan actual que lo que vemos hoy. Sodoma y Gomorra, pues hace de muchos siglos, pero hoy lo estoy viendo al rojo vivo. ¿Se acuerdan esa historia en Jueces cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía?
Dice que tenía un señor, una sierva que se le escapó y fue por ella a una ciudad. Y dice que ya la encontró y los tomó la noche en una ciudad, en una aldea de por ahí de Judá, y que se quedaron en la plaza. Y entonces los hombres, mismos israelitas, abusaron de la sierva de este hombre y la mataron de abusar de ella. Y dice que lo que hizo fue regresar allá a Efraín, la cortó en pedazos y la empezó a enviar por toda la región de Israel para informar de todo lo que habían hecho. O sea, el mismo pueblo se había vuelto un pueblo como los cananeos. Porque vivir de esa manera, de vivir como cada quien le parece, no es algo de Dios, ¿eh? O sea, bueno, es que yo entiendo así la Biblia. Eso es vivir como cada quien le parece. No. La Biblia tiene una sola interpretación. Aplicaciones hay muchas, pero interpretaciones solamente hay una. Y así hay muchos que... Bueno, es que yo interpreto así este verso. ¿Cómo? Bueno, si es que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O sea, yo opino que si yo pues estoy orando mucho, pues no es tan malo. ¿Según quién? ¿Se dan cuenta cómo es la carne? Así es. Nos empieza a invadir con pensamientos de pensar que no es tan malo esto que estoy pensando. Entonces, la salvación, hermanos, no es por obras. Por eso dice ahí, por gracia sois salvos. Gracia significa regalo no merecido, algo que no te ganaste, algo que no compraste, algo que no luchaste por obtener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano no lucha por ser salvo, lucha por alejarse de Dios, lucha por esconderse. Aunque la gente de allá afuera está luchando con sus muchos organizaciones, ¿sabes de qué sirven esas organizaciones? De tratar de esconder lo que ellos en verdad son. Por eso la gente hace cosas disque buenas. ¿Por qué? Trata de esconder lo que en verdad son. Entonces no están luchando por acercarse a Dios, están luchando por alejarse de Dios. Eso fue lo que hizo el hombre en el Edén, ¿no? ¿Qué pasó cuando escuchó la voz de Dios? Se escondió. Entonces le dijo Dios, ¿dónde estás tú? Y él dijo, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí, porque vi que estaba desnudo. Cuando la gente se da cuenta que es mala, trata de ocultarse de Dios a través de buenas obras. Ayudando a gente, llevando de comer a no sé dónde, despojándose de sus posesiones, o sea, muchas cosas. ¿Pero tú piensas que están buscando a Dios? No, están tratando de esconderse de Dios. La gente no busca a Dios, Dios los busca a ellos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dos cosas aquí. Uno, está tomando Pablo el punto de la resurrección. Por eso, hermanos, la resurrección de Cristo es la piedra fundamental del Evangelio. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia, aún estamos muertos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la piedra fundamental del Evangelio. Es por eso que el Evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque es palabra viva, porque Cristo vive. Esa es la mayor muestra del Evangelio, hermanos. La resurrección de Cristo. Y asimismo, dice ahí, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, en un punto dado, el reino inaugurado se está viendo en la iglesia. Las bendiciones del reino inaugurado son para personas que, primeramente, están vivas espiritualmente. Y número dos,
que están en la congregación. Por eso te digo, hermanos, hay bendiciones que solamente en la iglesia las vas a tener. Y una de ellas es el entendimiento de quién es Dios. Tú puedes tener conocimiento allá afuera de más o menos Dios en el punto general, pero en el punto especial solamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde están los 5 ministerios. Solamente en la iglesia un hijo de Dios va a crecer. Solamente en la iglesia un hijo de Dios se va a fortalecer. Solamente en la iglesia un hijo de Dios va a adquirir las riquezas espirituales que tiene en Cristo. Solamente en la iglesia. ¿Cómo vive uno que está desvalido en la calle? En el punto normal. ¿Cómo viven? Pues sobreviven. Así es un cristiano que no se congrega. Sobrevive. Cree que sabe algo. Pero cuando se tiene que enfrentar a pruebas más fuertes, no puede. Por eso vemos a cristianos inmaduros. Porque es en la iglesia donde la gente va a madurar. A través de los problemas que a veces surgen en la congregación. Sí, hermano, sí. Eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde, no, aquí no hay problemas, aquí es el cielo. No es cierto. Quien te dijo eso mintió. En la iglesia hay problemas. En la iglesia también hay cosas que es difícil comentarlas. Difícil comentarlas, hermanos. Desde gente que se ha golpeado dentro de la congregación, que yo lo he visto, hermanos. Sí, lamentable, pero sucede. Hasta ver pastores homosexuales predicando. ¿Sí? Eso ocurre. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿por qué Dios permitió que yo estuviera en esa falsa de allá? Bueno, una es porque muchas veces elegimos iglesias que me queden muy cerca. Y eso no es un buen argumento. O sea, ¿cómo elegir una congregación? ¿Cómo la vamos a elegir? ¿La que me quede más cerca? No. Eso no es un buen argumento. Podría ser, pero, ok, tú vas a esa congregación. Ya fui. ¿Qué me debo de fijar? ¿Que me guste? No. Porque la iglesia, pues no es un cine. ¿Cuál te gusta más, Cinépolis o Cinemex? ¿Cuál te gusta? Pues vas al que te guste. ¿O no? La congregación no es eso. La congregación, la iglesia no es un cine. Donde, pues a ver, ¿cuál me gusta? Es que aquí cantan muy bajito, aquí cantan alto, aquí tienen batería, aquí no. Aquí predica este pastor, pero este pastor como que pues es muy sentimental. Y el otro pues es muy barroco. Y el otro pues ¿cómo se llama? Como que es muy teólogo y me aburre. Y, pues nunca vas a encontrar una que a ti te guste. ¿Qué es lo que me debo de fijar? Primeramente, que se predique el evangelio. ¿No? ¿Cómo es que se predique el evangelio? ¿Abren la Biblia? No, pues que sí. ¿De qué manera? Hay muchos que dicen, bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia, Efesios 2:6, ya lo leímos, pues bueno, ahora sí vamos a darle. A ver, les voy a contar una vivencia que tuve. Eso no es el evangelio. Ahora, recuerden que no todos los predicadores predican igual. Pero ¿qué me debo de fijar? Que la Biblia sea el centro de la iglesia. Eso es lo que me debo de fijar. No en cómo predica. Porque puede ser que no te gusta, está bien, pero te enseña. Pero empiezas a conocer más de Dios. Eso es la iglesia. Si tienen o no tienen iglesia infantil, si tienen o no tienen reuniones de oración como nosotros, si tienen o no tienen instituto bíblico, bueno, eso es segundo término. Tal vez les falta crecer como congregación. Pero eso no es el motivo para que tú busques una congregación que te guste. Eso no es el punto, hermanos. El punto es que crezcas. Ese es el punto. ¿Que crezcas en qué? En
Cristo. En Cristo. Tienes que crecer. Eso es la iglesia, hermanos. Le comentaba yo a mi papá que en la semana estaba yo leyendo una porción de Marcos. Y me empecé a dar cuenta de los oficios de los apóstoles. Eran de diferentes oficios. Pescadores, publicanos, fariseos, como Pablo, eran ¿cómo se llama? Otros eran muy estudiosos, como Felipe, que ves que Jesucristo le dijo, más bien Natanael, que le dijo, he aquí un verdadero siervo en el cual no hay engaño, ¿no? O sea, era un hombre muy recto, religioso. O sea, date cuenta la variedad de los apóstoles que había. Eso es la iglesia. Hay variedad. Unos son muy estudiosos, otros son de mucha oración, otros son un poquito barrocos, o sea, como que les tienen que picar piedra, la verdad, o sea, para entender cosas, pero crecen, Y de todos ellos, la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque tus debilidades a ti me hacen crecer a mí. Pues como lo dije en teología sistemática, Dios te manda a perdonar y todo vas a perdonar si nadie te ofende. Dios te manda a ser paciente, o sea, soportar. Todo vas a soportar a alguien si no hay nadie que pues sea insoportable, ¿va? Sí, hermano, se requiere. Cuando tú oras a Dios, Señor, hazme más paciente, Señor, yo quiero orar más. ¿Quieres orar más? Sí, te va a meter en problemas. O sea, solamente así vas a orar. ¿Tú piensas que vas a orar cómodo? ¿En tu zona de confort? Donde nada pasa, nada. ¿Qué vas a estar orando? Pues dices, nada. ¿Todo va bien? ¿Verdad? Entonces, cuando dice aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿qué quiere decir? Que nos unió una congregación donde el Señor está poniendo o está manifestando su reino a través del Evangelio. Y ahí la gente o los cristianos que crecen. Entonces, hermanos, debemos crecer. No es normal que un cristiano tenga 10 años y se comporte como un niño. No es normal. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Tú verías normal que tu hijo ya tiene 50 y está chiquito? Yo no lo vería normal. Lo normal es que crezca, ¿no? Que madure, que desarrolle carácter. Eso es lo normal. Pues lo mismo en la iglesia. Es lo normal. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo las va a mostrar? Eso. Con el reino consumado. Con el reino consumado. Recuerden que la Biblia dice, y entonces, cuando Cristo descienda, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. ¿Cómo será, hermanos, o cómo podemos entender las abundantes riquezas de su gracia? Que en el juicio final, sí, muchos van a ser condenados, pero ¿cómo se muestran las abundantes riquezas? Pues que muchos de los que están en el libro de la vida pues eran súper malos. Por eso dijo Cristo, de cierto os digo, que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí creían. La gente que los fariseos tanto despreciaba, tanto decía que ellos no merecían, eran los que iban directamente al reino de Dios. Es lo mismo, hermanos, imagínate. Están formados todos, así yo me lo imagino, no lo dice la Biblia, pero pues yo me imagino, están formados todos delante de Cristo y pues ahí nos vamos a encontrar a gente que conocemos, hermanos. Nos vamos a encontrar con gente que conocemos y que te conoce. Y a lo mejor él va a decir, ay, este cuate, ¿a poco sí se va a ir con Dios? No, no creo.
Y cuando cuando escuchen tu nombre en el libro de la vida, oye, pero ¿por qué este hombre está, o sea, por qué este hombre pasó y yo no? ¿Y qué le va a decir Cristo? Porque no estás escrito acá, tú no creíste. No, ¿cómo no? Si yo hice, yo fui, di café y toda la cosa, pero no creíste. Y ahí se muestran las riquezas de qué? De la gracia de Dios. El contexto no lo está diciendo. ¿De qué está hablando el contexto? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. O sea, en ese momento, hermanos, del juicio final, las riquezas de Dios se van a hacer evidentes. Porque mucha gente que va a ir al cielo, de verdad no lo merece. Pero ahí se muestra la riqueza de Dios en su gracia. ¿Por qué? Porque esa gente que para el mundo no merece, para Dios, ahí está. Y toda esa gente, ¿a quién pertenece? A la iglesia. A la iglesia. Lo voy a leer en traducción viviente. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de lo increíble, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Ahorita mucha gente se pone a ver condición y te dice, ¿a poco Dios te cambió? ¿Tú eres una nueva criatura? Sí, soy una nueva criatura. Pues yo te veo igual. Yo no te veo que haya ningún cambio. Pero no se hace evidente la riqueza de la gracia de Dios. Pero en ese momento, sí se verá. 2:8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sigue remarcando eso. ¿Quiénes van a pasar en ese momento a la derecha de Dios? Recuerden, Mateo 25, el juicio de las naciones. ¿Quién va a estar a la derecha? Los que creyeron. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, todos los que van a estar a la derecha van a estar ahí, ¿por qué? Por gracia. Por gracia. ¿Por qué? Porque creyeron en esa gracia manifestada en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender bien esto. La iglesia, por eso la iglesia no es de hombre. Porque si la iglesia fuera de hombre, no sería gracia. Sería el resultado de un trabajo de un hombre. Pero no, hermanos. La iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo por los pecadores. Y cuando alguien cree, entonces se une a la iglesia. Y esa iglesia es el resultado de la gracia de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no es un centro de eventos, no es un lugar donde yo me debo de sentir cómodo. La iglesia no es un centro donde pues tienen que ayudar, ¿no? Hay que ayudar. Sí, te voy a ayudar. ¿A qué? A que conozcas a Dios. Porque cuando dice Apocalipsis 3 que era un miserable, no lo decía por el dinero. ¿Por qué lo decía? Porque habían dejado a Cristo afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de salvación, está hablando de una iglesia que se había dedicado a todos menos al evangelio. Eso es ser un miserable. No hay peor miseria, hermanos, que la que un cristiano se dedique más a ganar el mundo sin conocer a Dios. Esa es la peor miseria que puedes tener. Sí, el mundo te reconocerá. Pero ¿qué crees? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta por qué es una miseria? Porque dedicarte al mundo toda tu vida es algo que al final vas a tener pérdida. Porque nada de eso que tú ganes en el mundo te vas a llevar. Créanme, hermanos, o sea, yo cuando vi a mi madre morir,
¿Sabes cómo me la entregaron? O sea, no me la entregaron con $1,000,000. No. Aquí está el cuerpo, a cremarlo, y así lo meten, hermanos, con una caja pequeña, y así se va todo. O sea, ¿qué se llevó? Nada. Pero sí se llevó algo muy grande. ¿Qué? La salvación. La salvación. ¿Te das cuenta? O sea, ganar el mundo no tiene ningún caso. Pero muchos tienen el corazón ahí. Déjame decirte, en el día de tu muerte te va a decir Dios, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has trabajado, ¿de quién será? Así es todo aquel que se dedica al mundo y no tiene nada para con Dios. Ese es ser un miserable, hermanos. Entonces, sí te voy a ayudar, pero a conocer a Dios. Porque si no, no vas a salir de tu miseria. Entonces, la iglesia, hermanos, es el resultado de la gracia de Dios. No voy a meterme un poco más en el punto de las obras, porque eso vamos a verlo más adelante. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se lo olvide. Mira, lo voy a leer en traducción viviente que dice más cosas. La salvación, traducción viviente de 2:9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La iglesia no tiene que ver con raza, con sangre, color, dinero, posición social. No tiene que ver con nada de eso, con tu apellido, ¿no? Que si tienes Z tu apellido, eres judío. ¿Tú piensas que eso qué, hermanos? O sea, nada que ver. Ya lo he explicado aquí, hermanos. ¿En qué tiene importancia ese pueblo judío? En que de ahí vino el Mesías. Y de que el pueblo judío es una evidencia del poder de Dios. Punto. Pero que ya no, pues hay que hacernos judíos para que estemos más cerca de Dios. No es por obras. No es por obras. No hay que cantarlos la alabanza en hebreo, porque ese es el idioma de Dios. Eso pensó la Iglesia Católica y por eso daba las misas en latín, porque ellos decían que el latín era el idioma de los ángeles. Entonces es lo mismo, ¿no? Nada más que le cambiamos. O sea, no es por obras, hermanos. No es por obras, entiéndanlo. No es por obras. No es porque deje o no de vestirme de tal manera. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. A ver, no te vayas a los extremos. La santidad empieza en el corazón. ¿Qué cosa es la santidad? Apartarme. Es lógico que la vestimenta no tiene que ver con mi salvación, porque pues sí hay congregaciones que pues, te imponen, ¿no? Te imponen que falta hasta los tobillos y la que no traiga eso, pues es hija del diablo. Pues no sé de dónde lo sacó, porque la Biblia no dice eso. Ahí están diciendo que la salvación es por obras, ¿o no? O sea, si una mujer no se viste de tal manera, entonces no es salva. No, pues no, porque no lo está demostrando con su vestir. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. La Biblia dice que te vistas decentemente y con orden. ¿Sabes qué es decentemente? Pues que cada cosa en su lugar. No vas a venir aquí con un traje de baño. Aquí no es la playa. Aquí no es el lugar de algo así. ¿Verdad? El lugar de un traje de baño es la playa, las albercas. Te vas a las albercas, no creo que te vayas a la playa en abrigo, ¿o sí? Pues sería ilógico. Es lo mismo. O sea, si vienes a la iglesia, pues te vienes de una manera ordenada. ¿No? Iglesias que dicen, la mujer no se pinte porque esa es la mujer mundana. Ay, la Biblia dice que sí, o sea, no dice que la Biblia no se pueda pintar la mujer o que no se pueda pintar el cabello, pero lo que más debe adornar a la mujer es que la gracia y su temor de Dios. Pero no quiere decir que entonces que se vean como chivoltrufias. No está diciendo eso. Obviamente que no. Pero hay congregaciones que se van hasta ese punto. El pastor no debe utilizar corbata porque eso es del mundano. Otra vez, no es por obras. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que somos cristianos? Esa es otra cosa. Pero no es porque te salves, es porque ya eres salvo.
Abraham hizo cosas no por salvarse, sino porque ya era salvo. O sea, cuando él sacrificó a Isaac, no era por salvarse, ¿era por qué? Porque ya había creído. Y fíjate bien otra cosa, ¿sabes por qué le puso Dios ahí Jehová Jireh? De que el Señor proveerá. Porque en ese momento él se dio cuenta, por fe, que Cristo era como su hijo. Él lo vio por fe, por eso puso Jehová Jireh. Porque él se dio cuenta que así como Dios proveyó un cordero para su hijo en su situación, Dios proveería por su estirpe a alguien para la humanidad. Lo entendió, hermanos. Eso se hace por la fe. ¿Sabes? Para que tú entiendas eso, requieres estar en la iglesia. No lo vas a entender si no estás en la iglesia. Por eso mucha gente que aunque se dice cristiana y no está en la iglesia, no entiende ese tipo de verdades. ¿Por qué? No está bajo la cobertura de Dios. Ojo, dije bajo la cobertura, no bajo mi cobertura, bajo la cobertura de Dios, y eso se da en la iglesia. ¿Qué es lo que guiaba al pueblo en el desierto? Una nube. Esa es la cobertura de Dios. Y todo aquel que salía de la nube, pues pagaba las consecuencias. ¿Te das cuenta? Lo mismo, hermanos. La cobertura de Dios es el evangelio. Es la iglesia. Uno que se sale de la iglesia y dice, no, ya no la iglesia porque está llena de hipócritas, no, parece un partido político, no sé qué tanto rollo. Date cuenta, empieza a tomar a Dios a su manera y no entiende cosas. Y cuando tú le hablas de Dios, lo que él sabe de la Biblia ya lo sabe mal. Lo aplica mal para su perdición. Vamos al último verso, que ya se me acabó el tiempo. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra hechura viene de una palabra griega, poema. De ahí viene la palabra castellanizada o española, poema. Somos un poema de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Para qué se utiliza un poema? Es para expresar, hermanos, un sentimiento en palabras. Y se utilizan varias cosas, ¿verdad? Yo tiene mucho tiempo que no leo poemas, pero uno de los hombres que a lo mejor mucha gente ha leído hasta en el internet, Pablo Coelho, ¿no? Y él expresa muchas cosas del amor, de su dolor, la soledad, o sea, muchas de esas cosas en una forma no de prosa, sino una forma poética. Y en la forma poética es que a las cosas inanimadas se les da como que hablen, ¿no? Por decir, y cuando vi la rosa lloró por el sentimiento que yo tenía por ti y por todo lo que le conté de mi tristeza y hasta las ventanas sollozaron. Entonces, a las cosas inanimadas les dan como sentimientos, es un poema. ¿Qué quiere decir que somos poema de Dios? Que las personas que antes eran y que actuaban en pecado, ahora actúan para agradar a Dios. Eso es ser un poema de Dios. Entonces, hermanos, ahora somos un poema de Dios. ¿Y esto por qué se ve? Bueno, por varias cosas. Te voy a decir una, por decir. Ahí anota este pasaje, Salmo 100, versículo 3. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuándo eres un poema de Dios? Cuando reconoces quién es tu creador. Ahí tú eres un poema de Dios. Estaba yo viendo un comportamiento de los judíos y es interesante, pero ellos tienen oraciones hasta cuando salen del baño. Pero una de las cosas que ellos dicen que hay 4 oraciones para cuando se visten. 4 oraciones
que dan gracias a Dios por lo que visten, gracias a Dios por que respiran, gracias a Dios por lo que comen y gracias a Dios porque caminan. O sea, todo eso lo dicen en la mañana. Digo, bueno, ellos son como cábalas para ellos, ¿no? Pero es interesante, hermanos, que eso es ser poema de Dios también. O sea, en el caso cristiano, recuerden el contexto. El versículo 10 es la culminación de todo lo que ya vimos. O sea, ellos oran así, pero no son poema de Dios. ¿Por qué? No son hijos. No son hijos. Este es un punto importante. Solamente puede ser un poema de Dios uno que es hijo. O sea, hay gente que sí, que a lo mejor moralmente es muy buena, pero no es hijo. No es un poema de Dios. Es un hijo del diablo. Y los deseos de su padre quiere hacer. ¿Cuál es el deseo de nuestro Padre? Que seamos un poema de Dios. ¿Cómo es eso? Primeramente, que cuando le reconocemos en todo, somos un poema de Dios. ¿De dónde creen que vinieron tantos salmos? Que por cierto, la próxima materia que vamos a ver de Efesios, después de Efesios, es esa, alabanza y adoración. Necesitamos ver esa parte, cómo es la alabanza bíblica. Pero ¿de dónde creen que salieron tantos salmos? De esa parte de que David entendió y empezó a hacer poemas. Vea, a las cosas inanimadas le daba, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. O sea, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo que los cielos cuentan la gloria? O sea, ¿hablan? No, pero ¿cuánta gente no se ha inspirado en un crepúsculo? O sea, cuando el sol se está ocultando en el horizonte, eso es un crepúsculo. Y ves tanta tonalidad. Mucha gente ahí se inspira. Y el cielo cuenta la gloria de Dios. Cuando ves el firmamento en el mar, ¿lo has visto? Es algo impresionante. Y eso anuncia la obra de sus manos. Te dice, Señor, o sea, y pensar que hasta el horizonte te vas a encontrar con otras cosas desconocidas. Y Dios las conoce todas. Eso es ser un poema de Dios, hermanos. Son cosas simples, pero muy difícil para aquel que no es hijo. La próxima semana voy a tocar otras cosas de ser un poema de Dios. Por decir, hay un versículo que dice, ustedes son cartas de Dios leídas por los hombres. ¿Cómo ser otra cosa poema de Dios? La forma en que ves la vida. ¿Cómo ves la vida? Como todos, fatalista. Ah, no, pues sí. Si estuviéramos bajo el tricolor, entonces ahí sí sería el cambio de México. Ay, deja de estar viendo tantas rollo. Tienes que ver las cosas como Dios las ve. ¿Y qué? Sí, el mundo como está es el resultado de la desobediencia del hombre. Pero ¿sabes qué? Cristo reina. Bien, lo vamos a dejar, hermanos, hasta este punto.